pensando un poco en lo que es este tiempo especial que cada año apartamos, este día particular donde nos dedicamos a poder no hacer peticiones al Señor, sino expresar nuestras gratitudes. Pensaba que sería lo más significativo en cuanto a la gratitud que debiésemos tener para con el Señor. Siempre hablamos de la salud, siempre hablamos de la provisión, siempre hablamos de esas cosas que son necesarias, por supuesto. Sin embargo, hay en la Escritura algo que es mucho más importante que eso, algo que va más allá de lo que nosotros podríamos haber esperado y que sin embargo el Señor nos concedió. Y yo quiero dividir en dos partes lo que en el día de hoy vamos a hacer. Ahora vamos a expresar nuestra gratitud por algo que el Señor nos dio, y en la tarde también vamos a hacerlo por otra cosa maravillosa que el Señor también nos entregó. Aunque están relacionados directamente, sin embargo, me parece que es lo principal por lo cual debemos dar gracias, y nuestra gratitud debe concentrarse precisamente en aquello. Algo que no podríamos tener si el Señor no nos hubiese concedido aquello. En esta mañana vamos a decir al Señor gracias por Cristo, gracias por Cristo, gracias por esa dádiva de amor expresada en la manifestación, en la venida de su Hijo, de su único Hijo. Gracias por el hecho de que, como el mismo Señor Jesucristo le dijo a la mujer samaritana, si conocieras el don de Dios y quién te pide de beber, tú le pedirías a Él. Y se estaba refiriendo a su propia persona, se estaba refiriendo a la grandeza, a la perfección del Señor Jesucristo y su obra que Él venía a realizar aquí en esta vida. En otra ocasión dice que Él amó mucho al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, ha dado, ha concedido, ha enviado. En Romanos capítulo 8 también va a expresar algo similar cuando el apóstol Pablo allí en el versículo 31 del capítulo 8 dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Todas estas expresiones bíblicas, estos relatos bíblicos, estas explicaciones de las Escrituras hablan de la importancia y la trascendencia del Señor Jesucristo. Hace ya mucho tiempo atrás estaba creo en el tercer año de instituto teológico preparándome para el ministerio cuando pasé por un tiempo bien complicado, bien difícil y que duró más de lo normal. Esto no es tan raro que suceda cuando uno está estudiando, pero esto había durado ya 4 o 5 días y se seguía extendiendo y me costaba mucho saber por qué todavía estaba en un proceso de esa naturaleza después de haber estudiado casi 3 años teología. Y no encontraba respuesta hasta que llegué a la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses y allí encontré la respuesta a todas mis inquietudes y me di cuenta que tenía algo que nadie me podía quitar y que tenía fundamentalmente a alguien que era el que llenaba todos los espacios de mi existencia, y este era el Señor Jesucristo. Y yo quisiera invitarles ahora a una reflexión en este sentido, a que ustedes se pregunten qué pasaría si Cristo no hubiese venido, si no hubiésemos conocido a Jesús, si el Padre no hubiese concedido a su Hijo como un don maravilloso para la humanidad. ¿Qué hubiese pasado con tu vida y con la vida de cada uno de nosotros? ¿Qué hubiese pasado con la humanidad en general? Cuando uno se hace esas preguntas empieza a encontrar mucho más sentido al hecho de que Jesucristo nos ha sido concedido como un don particular del Padre para venir no solo a buscar y a salvar lo que se había perdido, sino también para darle sentido, significado, propósito a la existencia del ser humano. Estas preguntas retóricas son para que nosotros podamos hacer una reflexión personal, empecemos a mirar hacia adentro y darnos cuenta de que sin el Señor Jesucristo
nada tendría ningún sentido. Viviríamos exactamente como vive aquella gente que dice que venimos del azar a través de miles de millones de años por un proceso de evolución ciego, sin sentido, sin destino, sin propósito, y finalmente viven exactamente según la concepción del mundo que tienen, es decir, como animales. Y eso es lo que nosotros vemos hoy en la sociedad. Hay hombres que se creen mujer y mujeres que se creen hombres. Hay seres humanos que creen que son gatos. Hay seres humanos que tienen 50 años y creen que son niños. Es decir, sin ningún sentido, en un absurdo y una irracionalidad que no tiene ningún parangón probablemente en la historia de la humanidad. Nunca habíamos asistido a una situación como la que se da en el día de hoy, donde la gente es completamente irracional, ha perdido el sentido de las cosas, de la realidad. ¿Por qué? Porque Cristo no está presente en su vida. Ahora, el apóstol Pablo, cuando le escribe a los colosenses, hace énfasis en eso precisamente, en el hecho de que Cristo es todo en todos y que Él es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, le dice a los colosenses. Y lo expresa de manera colosal, como dijo alguien en Colosenses, Pablo hace declaraciones colosales, es decir, respecto de la persona del Señor Jesucristo. Y esto no solo es de la epístola de Pablo a los Colosenses donde nos vamos a detener, sino de toda la Escritura. Desde Génesis capítulo 3, versículo 15 en adelante comienza la expresión, el desarrollo de lo que el Señor prometió en ese versículo concentrado que le llaman el protoevangelio o el primer evangelio los teólogos. Porque desde allí en adelante empieza a desarrollar lo que el Señor prometió en Génesis 3.15. Génesis 3.15 es la semilla y luego todo el árbol de la revelación está apuntando a ese objetivo, a cumplir esa promesa que el Señor hizo allí. ¿Y a quién se refiere ese versículo? A la persona del Señor Jesucristo. Posteriormente Dios escoge a dos personas para que a través de esas personas venga aquel que Él ha prometido, ahí en Génesis 3.15. Una persona es Abraham, y le dice, en ti serán benditas o en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y luego escoge también a otro personaje, a David, entre todos los hijos de Isaí, escoge a David, al que menos podría pensar incluso Samuel, que era el profeta de Dios, ni siquiera se imaginaba que David podía ser aquel que Dios había escogido. Y lo escoge para que pudiese restaurar el reino, para que fuese de su simiente viniese aquel que iba a reinar eternamente y para siempre. Y todo el Antiguo Testamento va apuntando precisamente al cumplimiento de eso, el desarrollo de aquello. También la Biblia habla de dos animales en el Antiguo Testamento que son figura de aquel que había de venir. A Jacob, en un momento dado, cuando Jacob hace esa oración profética al respecto de sus hijos, habla de Judá como el cachorro de león. Y luego también habla, por supuesto, del cordero, el cordero de Éxodo, capítulo 12, que es igualmente figura de aquel que iba a venir. El cordero y el león, Abraham y David respectivamente. Abraham y el cordero tienen relación con la necesidad del hombre y la redención que va a venir a través de aquel que Dios había prometido y que iba a brotar desde el punto de vista humano de la descendencia de Abraham. Y a David y el león tienen relación con el reino y ese rey que el Señor había prometido que reinaría para siempre. De tal manera que todo el Antiguo Testamento, todo es hecho, es escrito, es revelado para poder mostrar la grandeza de la persona que el Señor había prometido, del Salvador, que iba a venir y que iba al mismo tiempo a restaurar el reino. Y en el Nuevo Testamento, llegando al Nuevo Testamento, nos damos cuenta que eso se cumple cabalmente. Mateo 1.1, libro de la genealogía de Jesús, de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Es decir, está el cumplimiento de lo que ya se había dado en el Antiguo Testamento
Y desde allí en adelante comienza a manifestarse quién es el Señor Jesucristo. En los evangelios vemos su manifestación física, inclusive, en cuanto a su ministerio alrededor de 3 años y fracción, donde Él estuvo aquí en la tierra, donde compartió con la gente, donde evidenció un carácter singular, exclusivo. Nadie había visto a una persona tal como Él. Jamás. A nadie se le podía haber ocurrido inventar un personaje como el Señor Jesucristo. Un famoso ateo de apellido Renan dijo en una ocasión, considerándose un ateo filosófico, él dice, si alguna vez Dios fue hombre y el hombre fue Dios, ese fue Jesucristo. Es decir, él no pudo más que reconocer un hecho ineludible, que la persona de Cristo revelada en los evangelios era exclusiva. Era imposible que alguien pudiese crear un personaje de esa naturaleza. Era un personaje histórico real. Y entonces en los evangelios vemos su manifestación, cómo anduvo haciendo bienes en la tierra, como dice el apóstol Pedro cuando predica en la casa de Cornelio en Hechos capítulo 10. Y entonces empezamos a ver la grandeza del Señor Jesucristo, que aún a pesar de su humillación, porque vino como un hombre, eso dice Filipenses 2, del 5 al 11, que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilló a sí mismo, se despojó a sí mismo, se humilló a sí mismo. Se sometió a sí mismo a la voluntad del Padre. Todas esas expresiones muestran su humillación, su descenso. Y sin embargo, en su humillación, igualmente manifestó su gloria, aún en medio de su humillación. Nosotros hicimos una serie de predicaciones hace unos años atrás que hablaban de la gloria de Cristo en su humillación. Desde la forma en que el ángel viene a José y viene a María respectivamente y les dice quién es el que iba a nacer, se ve su gloria. Cuando María estaba encinta, Mateo capítulo 1 relata eso, y viene el ángel y le dice a José, no temas tomar a María como tu mujer, porque lo que en ella se ha engendrado del Espíritu Santo es, lo cual era algo sin sentido del punto de vista racional para José. Y entonces le dice quién era, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y luego dice que Él es Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Es decir, era un hombre, porque estaba siendo engendrado, había sido engendrado en el vientre de María, estaba en el desarrollo natural de los 9 meses, cierto que todos, por los cuales todos pasamos, en el vientre de su madre. Sin embargo, ya el ángel anticipa, Él no es cualquier persona, no es un ser humano común y corriente, y ahí está su gloria, sino que es Emmanuel, Dios con nosotros. Luego cuando el ángel va a María y le dice que ella iba a concebir, en ese momento le dice que el ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. Pero era un bebé, sin embargo iba a ser llamado Hijo del Altísimo. Y dice, y que el Señor le dará el trono de David su padre. En Lucas capítulo 1. Entonces estamos hablando de una persona extraordinaria. Estamos hablando de alguien que a pesar de su humillación se reflejaban algunas luces respecto a la grandeza de su persona, a la gloria de su persona, a la perfección de su carácter. De este mismo es que posteriormente el apóstol Pedro predica, dice que era el autor de la vida, el santo y el justo. Ningún hombre podía llevar ese calificativo. Es imposible. Y por eso entonces la importancia de que el Señor el Padre nos haya concedido a Jesucristo. Si conocierais el don de Dios. Probablemente aquí, en todos los que estamos presentes, hay alguna persona que todavía no conoce el don de Dios. Y es necesario volver la mirada a la persona más gloriosa que existe y que ha existido y que existirá jamás. Jesucristo, el Hijo de Dios. Podemos llenarnos de una serie de reflexiones teológicas y quizás muchas veces doctrinales, pero si no apuntamos a Jesucristo, que es la esencia de la revelación de Dios, lo vamos a ver enseguida, entonces no hay mucha esperanza, no hay esperanza en realidad. Si Cristo no hubiese venido, si Cristo no existiera, no habría
nada que hacer y el hombre seguiría muerto en sus delitos y pecados. Y estaríamos cada uno de nosotros absolutamente condenados, justamente condenados. Por eso es tan importante destacar este hecho. Con esto en mente, yo quiero que vayamos a Colosenses. Se podría hablar mucho respecto de toda la Biblia del Señor Jesucristo, pero Colosenses 8, Colosenses 1 digo, Colosenses 8, no sé por qué dije, todavía el resfrío me tiene complicado. Colosenses 1, versículos 15 hasta el final del capítulo, hasta el versículo 29, nosotros vamos a ver, el apóstol Pablo hace declaraciones extraordinarias respecto a este Señor Jesucristo que el Padre nos concedió. Versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto de los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Yo quiero que veamos al menos 5 cosas que allí se ven en una forma muy clara en las Escrituras. Yo estoy aquí no para inventar o crear algún tipo de enseñanza nueva, sino para mostrar lo que la Biblia dice simple y directamente. Hay 5 situaciones en las cuales una palabra califica lo que es Cristo y que aparece en el versículo 18, en la última parte, que es después de una cláusula de propósito, después de un para. Dice, para que en todo tenga la preeminencia, y esa palabra es extraordinaria, porque habla de que Él es superior a todo y está por sobre todo. Para que en todo tenga Él la preeminencia. Y eso es lo que vamos a ver aquí, como Cristo es preeminente en muchas cosas, como Cristo es primero y más importante que todo en todas las cosas que aquí se mencionan. Y notemos cómo a medida que vayamos nosotros viendo estas 5 cosas, que la quinta en realidad es una respuesta a lo que son las 4 anteriores, debiésemos en nosotros mismos encarnar estas cosas de tal manera que nuestro cristianismo no sea un cristianismo de rituales de día a domingo, sino sea una vida absolutamente consagrada a Él. Por eso, cuando vemos esto, entendemos por qué Pablo en Filipenses 1:21 dice, para mí
el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vamos entonces a lo primero, versículo 15. Cristo es preeminente en la revelación. Cristo es preeminente en la revelación. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Noten cómo dice. Él, Cristo, es la imagen del Dios invisible. La pregunta que se me viene a la mente enseguida es, ¿qué hubiese pasado si el Señor Jesucristo no hubiese venido? No tendríamos ninguna posibilidad de conocer a Dios. Porque Jesucristo es la imagen del Dios invisible. El apóstol Juan lo dice en una forma quizás mucho más comprensible cuando él expresa: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Imagínense, sin el Señor Jesucristo, el hombre no podría encontrar a Dios, sería imposible. Sería absolutamente imposible llegar a tener una relación con Dios sin la persona de Cristo. Después el autor de Hebreos también utiliza términos similares para referirse al Señor Jesucristo, y en el capítulo 1, versículo 2 y 3, dice lo siguiente respecto a la revelación también, y ese es el contexto de los versículos. Leamos del 1 en adelante para entender que se refiere a eso. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, otra vez, términos similares, el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Al Padre nadie lo vio jamás, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él lo ha hecho cercano, lo ha hecho visible, lo ha hecho perceptible. Cristo es preeminente en la revelación. Sin Cristo no podríamos tener un conocimiento de la divinidad. Estaríamos alejados y seríamos como ciegos buscando, como palpando para ver si encontramos algo, pero sería completamente imposible. Estos 3 versículos de Juan 1:18 que yo leí respecto a que él le ha dado a conocer, este versículo de Colosenses 1:15 y el de Hebreos 1:3 nos hablan de esa realidad. Imagínense, esto tiene mucha importancia. ¿Por qué? Porque el mismo Señor Jesucristo en Juan 17, en su oración sumo sacerdotal, Él expresa claramente que esta es la vida eterna, dice, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. ¿Y cómo pueden conocer al único Dios verdadero? Y a Jesucristo, a quien has enviado. La única manera de poder conocer al Padre es conocer al Hijo, y por eso el mismo Juan, el Señor Jesucristo dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Hay una relación directa en la revelación que Jesucristo hace de la persona de Dios. Hermanos, estaríamos a ciegas completamente si el Señor Jesucristo no hubiese descendido desde el cielo. Es preeminente en la revelación. La revelación perfecta se da en la persona del Señor Jesucristo. El carácter del Padre viene en el carácter, o el carácter del Hijo refleja el carácter del Padre. Jesucristo viene entonces y manifiesta los atributos, las cualidades, el honor y la gloria y la honra que le pertenecen también al Padre y al Espíritu, en la Trinidad perfecta, ¿cierto? En la unidad perfecta de la Trinidad, pero el Hijo es el que fue encargado de realizar esta revelación absoluta, de quitar el velo para poder ver a la divinidad en la persona del Señor Jesucristo. Y por eso decimos gracias por darnos a Jesús, porque si no, sin Él estaríamos completamente a ciegas. Hermanos, cuando nosotros vemos lo que está pasando en la sociedad, en nuestras sociedades, cuando hay un deterioro moral increíble, una destrucción total del ser humano, porque el ser humano se está destruyendo a sí mismo,
vemos cuál es la razón. La razón es que le han dicho a Jesús que no quieren nada con Él. La razón es que han apagado la luz, la única luz que puede iluminar sus vidas. La razón es que han desechado a la única persona que puede hacer lo que ellos no pueden hacer, con todas sus leyes y reglamentos y con todas sus supuestas libertades que están dando en el día de hoy, que llevan al hombre pecador, obviamente, a manifestar toda su condición pecaminosa. Es la práctica. Pero Jesucristo vino, y esa es la gran verdad, y ese es el gran mensaje. Jesucristo vino, y nadie puede evitar ese hecho. Y hay dos posibilidades nomás. La persona que entiende que Jesucristo vino, tiene que humillarse ante Él y pedir perdón por sus pecados y arrepentirse. Y aquel que no cree que Jesucristo vino, entonces va a vivir sin esperanza y va a morir sin esperanza. Así de simple. Y puede tener mucha religión, y puede tener su libro, su nombre escrito en un libro de membresía de una o miles de iglesias. Eso no tiene ninguna importancia. Si no ha llegado a los pies de este Señor que se ha revelado, entonces no hay esperanza. Ese es el punto principal de las Escrituras. Por eso Jesucristo es tan importante. Él es la imagen del Dios invisible. La grandeza, la preeminencia de Jesús es la revelación. No hay nadie más importante que Jesús en ese hecho. Lo segundo, la última parte del versículo 15 anticipa lo que viene en el versículo 16, el primogénito de toda creación. Y allí nos está refiriendo a que es el primero en cuanto a orden cronológico. La palabra primogénito ahí tiene otra connotación y tiene que ver con la grandeza, con la perfección, con la primero en el sentido de ser principal. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean principados, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Cristo es preeminente sobre la creación. Es principal sobre la creación. No hay nadie superior a Él. Él es el creador. Ahora, la pregunta inmediatamente, ¿qué pasaría si el Señor Jesucristo no existiera? No tendríamos la revelación, no tendríamos el conocimiento del Padre, porque solo a través de Él se puede llegar al Padre. Pero además de eso, ni siquiera existiríamos nosotros. No existiría nada de lo que existe, ni menos aún nosotros. No estaríamos haciendo esta reflexión, sería imposible. Porque Él es el creador. Él es el que dio origen y vida a todo lo que existe. Todas las cosas animadas e inanimadas le pertenecen en el sentido de creación al Creador, que es el Señor Jesucristo. En Él fueron creadas todas las cosas. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y noten siempre el énfasis que hace en todo el texto, todas, repite una y otra vez, porque está hablando de que no se exceptúa nada. Todo está bajo esa autoridad gloriosa de la persona del Señor Jesucristo. El que Él sea el creador significa que Él también es el soberano, es decir, que hace con su creación lo que Él quiere. Que sea el creador significa que es el dueño. Y ahí donde la gente piensa que es dueño de su propia vida, de su propio destino. Dice, cada uno es dueño de su propio destino. No. Como si el destino fuera algo ciego, sin sentido. Claro, si crees en la evolución, seguramente así va a ser. No, el Señor es el que creó con un propósito en particular. ¿Y cuál es el propósito? Según el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ese es el propósito de la creación. Contar la gloria de Dios y anunciar la obra de sus manos. Mostrar a todo el mundo, en todas partes, sin excepción, como dice el apóstol Pablo, por eso es que no hay excusa para ningún hombre, que Dios es una realidad. Y en este sentido que Jesucristo es esa realidad. Por eso es que damos gracias al Señor por darnos a Jesús. Sin Jesús no habría creación.
Jesús es el Creador. Cristo es aquel que dio origen a lo visible y a lo invisible, es decir, las creaciones, la creación de celestiales como los ángeles, las creaciones terrenales, como todo lo que nosotros conocemos y nosotros mismos en cuestión. Ahora, aquí está la parte práctica de todo esto. Si yo, siendo un creyente, sé que eso es una realidad, sé que Él es el Creador, sé que Él es el que hizo todo con un propósito, cuál es la gloria de su propio nombre, la pregunta es entonces, ¿estamos viviendo de esa manera? ¿O ordenamos la vida en función de nuestros propios deseos y proyectos personales? Hermanos, esto es práctico. Hay una frase que a mí ahora me cuesta cada vez más usar, sinceramente, y es esta: la gloria sea para Dios. La gloria sea para Dios. Sí, es correcto. ¿Cuál es el problema? Es que yo he mirado hacia adentro y he dicho, ten cuidado con decir lo que está diciendo. Porque puede ser simplemente tu deseo, pero no la realidad. Y la mayor parte de las veces es así, hermanos. No ordenamos nuestra vida para que Dios sea glorificado, sino que ordenamos nuestra vida para que nosotros seamos satisfechos. ¿No es así? Si Dios es el creador, si mi vida le pertenece a Él, le pertenece por creación y por redención, doblemente, entonces, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Cómo estoy viviendo? Entonces, mi verdadera acción de gracia en este sentido es que yo pueda no solo comprender intelectualmente esto, académicamente, sino en la práctica cotidiana. Si yo no estoy con Dios, si yo en realidad tengo un sistema eclesiástico del cual ya me he acostumbrado, incluso a veces mis oraciones son reiterativas, repetitivas, y nos olvidamos de lo que dijo el Señor cuando habló y enseñó sobre el Padre Nuestro, recuerda. Los gentiles creen que por su palabrería serán oídos. Y no uséis vanas repeticiones. Hermanos, el saber que Jesucristo es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, el saber que Él es el creador de todas las cosas, que es la imagen del Dios invisible, debe llevarme a mí a una tarea práctica en mi vida, a una acción consistente con esa realidad. Esto no es teología académica, esto es teología práctica, es vivencia. Entonces estamos hablando de que si Él es preeminente en la revelación y es preeminente en la creación, eso ha de reflejarse en nosotros, de una forma real. Versículo 18, aquí está lo tercero. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Cristo es preeminente sobre la iglesia. Y saben, si nosotros entendemos esto, ¿saben lo que ocurre? Dejaría la iglesia de ser lo que muchos han establecido y llamado iglesia, y que nunca ha sido iglesia, con hombres que son los que la gobiernan, cuando el que gobierna, según aquí el texto, es el Señor Jesucristo. Hay más de 1.300 millones de personas que creen que la cabeza de la iglesia es un hombre. Más de 1.300 millones de personas, de 7.000 millones de personas que existen en el mundo. Y que se llaman cristianos. Y que creen que la cabeza es un hombre. Miren, y aquí dice muy claramente el apóstol Pablo que Jesucristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el que gobierna. Él es el Señor. A Él debemos obediencia. Y por eso es que no hay excusa. Cuando mi vida espiritual no anda correctamente, yo tengo que responder delante de Dios. Si yo digo que soy cristiano, entonces mi vida tiene que estar en conformidad a ese Señor de la iglesia, porque yo pertenezco a la iglesia y Él es el que gobierna, Él es el que manda, Él es el que da las órdenes.
¿Y por qué? Porque Él se entregó a sí mismo por la iglesia. Eso dice Efesios. Él se dio a sí mismo, se sacrificó a sí mismo por la iglesia. Y esa es la expresión más grande de amor que alguien pueda tener. Más aún, la expresión de amor más grande, puesto que Él muere por aquellos que son dignos de su ira. Por aquellos que merecen su juicio y condenación. Sin embargo, por ellos viene a morir, constituyéndose en la cabeza de la iglesia de esa manera. Gracias por Jesús, porque de lo contrario la iglesia sería gobernada por hombres infalibles, como está ocurriendo en muchos casos, como es el caso de un montón de sectas y a veces inclusive iglesias que se llaman iglesias evangélicas, que están gobernadas esencialmente por un grupo de personas falibles o por hombres falibles y no por Jesucristo. Nuestra mirada tiene que estar puesta en el Señor. Nuestro sometimiento y obediencia tienen que ser al Señor. Y el Señor se ha revelado en su palabra. Y alguien dice, ¿cómo sé si estoy obedeciendo al Señor? Bueno, porque estás obedeciendo su palabra. El que me ama, mis mandamientos guardará, dijo el Señor Jesucristo. Entonces, Cristo es preeminente también sobre la iglesia. En cuarto lugar, versículos 20, 19 y 20, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud y por medio de Él, aquí hay una cuarta cosa, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Aquí está. Cristo es preeminente en la reconciliación. Cristo es preeminente en la reconciliación. ¿Cuál es el gran problema del ser humano? ¿Cuál es el mayor problema del ser humano? No en la sociedad, porque la sociedad está constituida por seres humanos. No son los gobiernos nefastos. No son las malas administraciones políticas. No son las malas leyes. ¿Cuál es el verdadero problema del ser humano? El ser humano. El ser humano es el problema porque está en rebelión contra Dios. Yo ayer compartía con los jóvenes este texto interesante que el apóstol Pablo escribe a uno de sus pastores que él tenía, ¿cierto? De sus amigos y pastores como es Tito, y él le escribe en el capítulo 3 lo siguiente, diciendo cuál era la condición natural de ellos antes de venir a Cristo, capítulo 3, versículo 3 de Tito 3:3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo, miren, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Esa es la descripción real del carácter del hombre. Y el primer concepto tiene que ver con necedad, insensatez. El segundo tiene que ver con rebeldía. Y esa es la condición real del ser humano. El ser humano es un rebelde empedernido contra Dios. El ser humano en su condición natural odia con toda su fuerza, con toda su alma a Dios. Y aunque digan que no es así, eso es una realidad. Hay personas que dicen, no, yo jamás he odiado a Dios, siempre. Alguien me dijo una vez, yo desde que salgo en la mañana yo me encomiendo a Dios y me va bien porque yo me encomiendo a Dios. No tiene nada que ver con ese sistema y ese pensamiento, esa filosofía de ese Dios que ellos se han creado, que es un Dios de la cultura. No tiene nada que ver con eso. El Dios verdadero es el que es odiado por la gente. Pregúntenle a alguien, ¿tú amas a Dios? Y va a decir, sí, yo amo a Dios. ¿En serio? ¿De verdad? Mira, Jesús dice aquí, el que me ama, mi mandamiento guardará. Ah, no, pero yo no creo en eso. Entonces, ¿en qué Dios están creyendo? El hombre está enemistado con Dios, esa es la realidad.
Y Pablo describe aquí al Señor Jesucristo como preeminente en la reconciliación, es decir, el único que puede efectuar la reconciliación de todas las cosas, el único que puede salvar al hombre de esa condición, el que puede transformar de enemigo a amigo de Dios al hombre es Jesucristo. No van a encontrar en ninguna otra persona. Ese es el mensaje del Evangelio precisamente. Hermanos, si esto es lo que hay que destacar, miren lo que dice, versículo 21, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos. Esa es la descripción de la Escritura. Pero pastor, yo nunca he sido así. No, de verdad. O sea, tú estás diciendo que lo que dice Dios en su palabra es mentira. Extraños y enemigos, no hay vuelta que darle. En vuestra mente, en los pensamientos. Hay gente que se cataloga y se define como ateo y defiende su ateísmo filosóficamente, pero hay gente que se cataloga como creyente y sin embargo es un ateo. ¿Por qué? Porque vive de espaldas a ese Dios en el cual dice creer. De tal manera que uno y otro es ateo. Uno es ateo filosófico y el otro ateo práctico, esa es la única diferencia. Y todo ser humano nace en esta condición. En vuestra mente, haciendo malas obras, siendo consecuentes con su naturaleza. Por eso no es extraño que el mundo esté haciéndose pedazos, no es extraño que las familias se estén destruyendo, no es extraño que las personas estén tomando decisiones equivocadas porque son enemigos de Dios. Pero Jesucristo vino a cambiar ese hecho. Y eso es lo que dice Pablo, que en otro tiempo erais así, ahora os ha reconciliado. Ahora os ha reconciliado. Es el que hace la paz con Dios, el que nos lleva a hacer la paz con Dios, es la persona del Señor Jesucristo. Y este es el punto, si tú no tienes a Cristo, como la Biblia revela quién es Jesucristo, entonces tú estás enemistado con Dios. Y esa enemistad va a ser eterna si no te arrepientes ahora. Esa enemistad va a ser eterna. El arrepentimiento es es un mandato directo de Dios para todo hombre, en todo lugar. Eso dice Pablo a los atenienses, ahí en Hechos 17. ¿Dónde? ¿Dónde lo hizo? ¿Cómo lo hizo? En su cuerpo de carne por medio de la muerte. En su cuerpo de carne por medio de la muerte. ¿Ves? Ahí está. Ahí está la solución al problema de enemistad con Dios. Para presentaros santo y sin mancha e irreprensible delante de Él, en su cuerpo de sangre, en su cuerpo de carne, por el derramamiento de su sangre. ¿Dónde ocurrió eso? En la cruz. Y entonces, querido amigo que nos visitas en esta mañana, yo quiero ser muy directo contigo. Tú tienes que huir ahora de la pecaminosidad de tu propio corazón. Y el único lugar donde puedes huir es a la cruz de Cristo. El único lugar. Ahora tienes que hacerlo antes de que sea demasiado tarde. Eso implica un reconocimiento de tu condición e implica que vas a correr a los pies de Jesucristo y vas a pedir perdón por la maldad de tu corazón, inherentemente como ser humano, por la rebelión consciente contra el Dios verdadero. Necesitas humillarte ahora e ir a la cruz. Por eso el Señor nos dio a Jesucristo. Por eso alabamos su nombre, porque sin Él no hay reconciliación, sin Él no hay revelación, sin Él no hay creación, sin Él no hay iglesia y sin Él no hay reconciliación. Y entonces es lógico lo que viene a continuación. Es la reacción natural a estas 4 verdades fundamentales que menciona el apóstol Pablo en Colosenses, versículo 24 al 29. Y aquí voy a ser más breve porque necesito dejar tiempo para lo que viene después. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto de los siglos y edades,
pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Pablo ahora coloca su vida como un ejemplo de una reacción consecuente a lo anterior que él acaba de expresar. A estas declaraciones colosales, como dije al principio, Pablo dice, entonces yo ahora vivo por y para Cristo. Eso dice, en síntesis. Mi vida, no solo mi trabajo, no solo mi ministerio, no solo que el Señor me llamó a hacer esta tarea, sino que esto, lo que yo hago, es parte de mí, es mi piel, es mi ser. Cristo, la esperanza de gloria. Eso es lo que yo quiero transmitir y yo quiero vivir. Dice que lo hace con gozo a pesar del sufrimiento, versículo 24. Yo me gozo cumpliendo los padecimientos, es decir, estoy padeciendo. Cuando escribe esta carta está en la cárcel, injustamente, sin haber hecho nada malo, simplemente por el nombre de Cristo, por el evangelio que él vivía. No solo predicaba, no solo enseñaba, sino lo vivía. Sin embargo, está gozoso. Ahora me gozo, dice. ¿Cómo no se va a gozar teniendo a este Señor tan grande, maravillosamente, extraordinariamente grande, que se ha revelado al Padre, que es el autor de la creación, que es la cabeza de la iglesia y que es el que ha reconciliado a Él con Dios? ¿Cómo no va a estar contento Pablo? ¿Cómo no va a haber satisfacción en su alma? ¿Cómo no va a estar dispuesto entonces a hacerlo todo para que ese nombre sea honrado en la práctica? Yo quiero preguntar, hermano, ¿qué vas a hacer con esto? ¿Qué vas a hacer con la enseñanza de esta mañana? ¿La vas a llevar apuntada en un cuaderno para la casa? Bueno, está bien. Pero hay algo más que eso. ¿La vas a llevar en tu mente y te va a durar un par de horas o unos minutos? ¿O realmente vas a hacer lo que tienes que hacer con esta enseñanza? Lo que Pablo hace allí. Es decir, voy a vivir esto todos los días de mi vida y voy a anunciar a toda persona, en todo lugar, que esto es lo que ellos necesitan. Versículo 28. A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre. Mire. Y anunciamos tiene que ver con una proclamación pública. Tiene que ver con el anunciar a toda persona en todo lugar. No es solo predicación, sino también es el hecho de nuestras conversaciones. Hermanos, nuestras conversaciones tienen que estar impregnadas de Jesucristo. Tienen que salir en forma natural por los poros del creyente, Cristo. Porque esa es la esencia del cristianismo. No es una cuestión de conocimiento académico. Yo no me paro aquí como un académico para decirle cosas, sino como un portavoz de lo que Dios está diciendo en su palabra. Porque eso es lo que transforma la vida, eso es lo que cambia el carácter, eso es lo que nos hace más semejantes a Él. La esperanza de gloria, dice, ¿saben lo que significa eso? Cristo en vosotros, dice. La esperanza de gloria. En vosotros. Hay dos cosas prácticas que nos ayudan en relación a esta verdad. Una, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Es decir, la gloria venidera, el hecho de que Cristo es en nosotros la esperanza de gloria, asegura absolutamente que un día vamos a estar con Él en gloria. Y ese hecho me lleva a enfrentar los sufrimientos presentes de una manera totalmente distinta. Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Alguien dijo, tienes que entender una cosa importante. Un segundo en el infierno es peor
que toda una vida llevando tu cruz. Un segundo en el infierno es muchísimo peor que toda una vida padeciendo aflicción. Porque Cristo es en nosotros la esperanza de gloria. Y entonces, si esa es una realidad, por todo lo anteriormente dicho, yo tengo que anunciar, amonestar, enseñar. Y notemos la reiteración del versículo 28. ¿A quién dice? ¿Cuál es el alcance? ¿Hasta dónde llega este anuncio, esta amonestación, esta enseñanza? ¿Cuál es el alcance? ¿No escucho? Todo hombre. Enseñando a todo hombre en toda sabiduría, con la finalidad de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Es decir, yo tengo que andar donde voy, tengo que anunciar a este Señor en mi vida y en mis palabras, en la expresión de mi carácter, en todo lo que soy. Este Señor tiene que salir a relucir. Eso es cristianismo, lo demás es jugar al cristianismo. Si Jesús es así, tan grande como la Biblia lo presenta, y creo que así es porque evidentemente el Señor es veraz, es lo que revela, entonces nuestra vida tiene que ser distinta. Tiene que ser categóricamente distinta. Por eso, gracias a Dios por darnos a Jesús. Él es preeminente en la revelación, en la creación, en la iglesia, en la reconciliación, y entonces debe ser preeminente, y esto es lo último, en nuestra vida, en toda nuestra vida. En toda nuestra manera de vivir tiene que ser preeminente, tiene que ser el primero, el más importante. Y todo lo demás se somete bajo ese Señor que es preeminente. Que el Señor pueda hacer con su palabra lo que Él ha establecido hacer esta mañana, pero sobre todo, que no salgamos de aquí como siempre salimos, simplemente con algo que recibimos, lo mantenemos por un tiempo breve en nuestra mente y luego desaparece. Debe ser parte de nuestra vida como creyentes, hermanos. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por darnos a Jesucristo. Gracias por darnos ese don glorioso, maravilloso, perfecto de tu propio Hijo, Señor. Gracias por no escatimar ni a tu propio Hijo y entregarlo por todos nosotros. Estaríamos como ciegos, sin luz, sin posibilidades de conocerte a ti, al único Dios verdadero, si Jesucristo no hubiese venido. De hecho, ni siquiera estaríamos haciendo esta reflexión si Jesucristo no fuese una realidad, porque Él es el creador de todas las cosas. Porque Él es la cabeza de la iglesia y porque Él es preeminente también en la reconciliación de nuestra alma contigo. Padre, yo oro nuevamente por aquellos que todavía no tienen una relación contigo. Padre, llévales al arrepentimiento y a la fe en este Jesús. No en el Jesús de la cultura, en el Jesús de la Biblia, en el que has revelado por tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.